Quisiera ser breve en el mensaje, hermano. Dicen por ahí que cuando el predicador dice que va a ser breve, se extiende, ¿verdad? Pero no, voy a tratar de ser breve, de verdad, hermano. Y vamos a estar ahí, capítulo 16, versículo 21, si puede estar sobre sus pies un momento, hermano. Versículos 21 al 28. Yo voy a leer, hermano, los versículos nones. Usted me acompaña con los pares, todos juntos, pero háganlo, hermanos, al unísono. Escuche a su hermano cuando lee, para respetar los signos de puntuación, la lectura, y que se escuche al unísono. Versículo 21 del capítulo 16, ahí comienzo. Ustedes los pares, yo los nones. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por tu palabra. Señor, por el consejo que hoy traes por medio de tu palabra a tu iglesia. Yo te pido, Espíritu Santo, que quites todo distractor, todo estorbo, Señor, en esta mañana, Dios, en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, muéstranos tu perfecta voluntad, y que tu Espíritu Santo, Señor, convicte cada corazón, Señor, cada vida de los que estamos aquí, en el nombre precioso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor, un momento, hermano? Hoy yo quiero hablarle acerca de este acontecimiento que se vivió previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús murió en una cruz, como nosotros lo sabemos, o quiero creer que la mayoría lo sabe. La iglesia tradicional pone a Cristo, a un Cristo en la cruz, ¿verdad? Latigado con sangre, ¿verdad? Ahí crucificado. Esto es algo que aconteció, incluso la historia nos marca, ¿verdad? Un antes y un después de Jesucristo. Cuando yo estaba en la primaria, en la secundaria, siempre a mí me enseñaron el antes de Cristo y el después de Cristo. Cristo vino a marcar un parteaguas en la historia de la humanidad, hermano. La vida antes del nacimiento de Cristo y la vida después de Jesucristo, hermanos. Y yo quiero decirle que esto marcó una gran diferencia, porque la vida de la humanidad antes de nuestro Señor Jesucristo era una vida sin esperanza, hermanos. Era una vida llena de el que el peso cargaba sobre los hombros de la humanidad. Pero Jesucristo vino, hermanos, a marcar un parteaguas, porque Él vino a cargar sobre sus hombros el destino de la humanidad. Y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, usted y yo, hermanos, tenemos una esperanza en el Señor, hermano. Y yo quiero hablarle acerca de lo que Jesús vivió previamente, hermanos, en este pasaje, lo que vivió con Pedro. Yo quiero hablarle acerca del camino de la cruz, hermanos. El camino de la cruz, ese camino que muy pocos hermanos o muy pocas personas
viven, o que aún dentro del cristianismo muy pocos quieren atravesar o vivir el camino de la cruz. Pero el camino de la cruz, hermanos, es necesario, fue necesario en Cristo para que usted y yo pudiéramos encontrar, hermanos, una esperanza de redención y de salvación. En la vida del ser humano, el camino de la cruz es necesaria, hermanos, enfrentarla para que nosotros podamos, hermanos, vivir, crecer, avanzar y experimentar lo que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. El camino de la cruz, hermano, no es un camino sencillo, no es un camino fácil. Muchos pudieran decirle, yo qué más quisiera decirle, que el camino de la cruz es un camino sencillo y fácil. Ciertamente en Cristo, hermanos, nosotros encontramos el refugio, la fuerza, la esperanza, la eternidad, hermanos. Pero el camino de la cruz es un camino costoso, es un camino que va a costar en el trayecto, que posiblemente se va a atravesar, se va a sufrir, se va a enfrentar, pero que usted y yo, mi amado hermano en la fe, mi amado hermano en Cristo, tenemos que vivir. A lo mejor usted dice, yo vengo a escuchar el mensaje por primera vez, nunca había escuchado de ello. Yo quiero decirle que el camino de la cruz es el único camino que nos puede llevar hacia el Padre, que nos puede llevar hacia el Señor, hacia nuestro amado Salvador. No hay otro camino. El Señor Jesucristo lo expresó en el Evangelio de Juan diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. A lo mejor alguna ocasión alguien le ha dicho que algún santo, alguien le puede llevar al Señor, a Dios. Yo quiero decirle que a la luz de la Escritura esto es una mentira. Nadie puede conducirle a la salvación ni a Dios, sino solamente el único puente y el único camino, que es Cristo Jesús, hermanos. Solamente Cristo puede llevarnos al Padre, solamente Cristo puede conducirnos a la vida eterna. No hay otro camino que usted pueda llevar, ni yéndose de rodillas de aquí a donde usted quiera, ni sacando la cartera llena de billetes y diciendo, ahí le va, pastor, para que me lleve al cielo. Yo no puedo llevarlo al cielo, hermano, aunque me comprara una mansión de millones. Bueno, si quiere hacerlo, gloria al Señor, ¿verdad? Pero ni aún así yo puedo meterlo al cielo, hermano. Solamente Cristo puede llevarlo y conducirlo al cielo, hermano. Solamente Él es el Salvador de nuestras almas. Y solamente el camino de la cruz, hermano, puede conducirnos allá. Hermanos, pasajes previos al anunciamiento que Jesús hizo de su muerte, en este pasaje de Mateo, la Biblia nos dice que el Señor estuvo haciendo grandes milagros. Por mencionar algunos, por ejemplo, la alimentación de los 5,000 personas, la alimentación de otros 4,000 en otro pasaje, la liberación de la hija de la mujer cananea, la sanidad de cojos, ciegos, mancos. La Biblia también nos dice, hermanos, que sanó a muchos otros enfermos. Mateo lo narra diciendo que todos los enfermos que eran traídos a Jesús, Jesús los sanaba. Él tenía compasión de las almas porque eran, dice, él expresa diciendo, son como ovejas sin pastor. La Biblia también nos dice que la misma naturaleza obedeció a la voz de Jesucristo. ¿Y cómo no hacerlo si Jesús fue el que creó los cielos y la tierra, hermanos? Por medio de su palabra, de su voz, hermano, la tierra se formó y se creó. Jesús hizo muchos milagros, hermanos, aquí en la tierra. Usted y yo servimos y avanzamos y creemos en un Dios real, genuino, verdadero, que está vigente hoy, hermanos, que tiene la autoridad y el poder, hermanos, sobre el ser humano, sobre la tierra, sobre los ángeles, hermano. Pero yo le voy a decir otra cosa muy cierta: Él tiene también toda la autoridad sobre el reino de las tinieblas, sobre Satanás y sus demonios, hermano. Nadie puede permanecer de pie ante el nombre de Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que delante del nombre de Jesús toda rodilla se tiene que doblar, hermano, y toda lengua tiene que confesar que Jesús es el Señor. Alguien dele alabanzas al nombre de Jesús en esta mañana, hermano. Él vive para siempre, hermano. Algo realmente interesante, hermano, fue la manera en que la palabra nos deja ver el lado humano de Pedro,
que en un momento era un hombre con la revelación de Dios sobre su vida, hermanos, expresándole a Jesús. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y en una de esas Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro estaba reconociendo a Jesús como el Cristo, algo que no su pueblo, el pueblo judío, no supo reconocer. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Pedro había recibido esa revelación y Jesús les pregunta: ¿ustedes quiénes creen que soy yo? Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, eres el Cristo, el que estamos esperando, nuestra salvación, eres nuestra esperanza, hermano. Pero al siguiente momento Jesucristo le está hablando a Pedro diciéndole: quítate, gracias hermano Beni, quítate de delante de mí, Satanás. Le está diciendo a Pedro. Bueno, a lo mejor humanamente Pedro lo hubiera recibido como: ¿qué pasó, Jesús? ¿Por qué me hablas así? Pero Jesús estaba hablando a aquel que estaba influenciando a Pedro, hermanos, a Satanás. Que Satanás quería usar, como usan muchos de los cristianos, hermanos. ¿Sabía usted eso? Muchos cristianos carnales, sentimentales, diciendo: pero ¿cómo Dios, si es amor, nos puede mandar al infierno? Hermano, no es Dios quien nos manda al infierno, es sus decisiones, son sus actos los que condenan al hombre, hermano. Por eso Cristo vino a ofrecernos un canal, un puente entre Dios y los hombres para poder llegar a Dios. Él es la esperanza y el refugio. Pero hermano, Pedro estaba ahí diciéndole Jesús a Pedro, hablando, diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. Muchos cristianos sentimentales diciendo: ay, es que Dios nos ama, Dios es amor, y Dios cómo puede mandar al infierno al ser humano, hermano. Pero se olvidan de que Dios también es un Dios santo, un Dios justo. Él es un Dios, hermano, que no se contradice a sí mismo ni a su carácter. Él permanece firme en su decisión, hermano, de lo que Él ha establecido, y Él no se arrepiente, porque Él no es hijo de hombre para arrepentirse y dar marcha atrás en sus planes. Él no comete errores, Él no se equivoca, hermano, en lo que hace, en lo que decide, en lo que hace con sus manos, con sus propósitos acerca de usted y de mí. Él no se retracta, hermanos, Él es fiel. Por eso también la palabra de Dios dice que el llamado de Dios es irrevocable, porque Dios no se equivoca, hermanos, en lo que Él hace. Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Jesús comenzó a hablarle a sus discípulos de que era necesario ir a Jerusalén y que ahí tendría Él que padecer. En otras palabras, hermano, les estaba diciendo lo que iba a acontecer con Él, que era necesario que Él sufriera la cruz. Jesucristo tuvo que sufrir el camino de la cruz, porque era la única manera en la que el Señor podía traer de redención y salvación a la humanidad perdida. Ese camino de la cruz, hermano, que nuestro Señor tuvo que recorrer y atravesar, no lo detuvo en su propósito ni en su misión de salvación. Hermano, Jesús tenía que ir a la cruz sí o sí. El plan estaba establecido. Jesús no podía echarse para atrás. Por eso cuando Él estaba en el Getsemaní orando, Él sabía lo que le esperaba, hermanos, cuando se levantara de ese huerto. Él sabía el sufrimiento que iba a tener que enfrentar, y ahí, aferrándose al Señor, le dice: Señor, si pudiera pasar de mí esta copa. Pero ahí elevó unas palabras, hermano, hermosas, poderosas, diciéndole al Padre amado: no se haga mi voluntad, haz tu voluntad sobre la mía. Hermano, el cristiano no se puede aferrar a su voluntad, porque Cristo es quien nos dirige. La voluntad de Dios es mucho mejor que la suya. Los planes que Dios tenga para usted son mucho mejores que los nuestros. Hermano, muchas veces nos aferramos a querer vivir nuestros planes, nuestras ideas, nuestros proyectos, y hacemos a Dios a un lado. Pero yo quiero decirle, amada persona que está usted hoy aquí, yo no sé si sea la primera vez que usted escucha un mensaje como este, pero yo quiero decirle que los planes que Dios tiene acerca de usted, para usted, son planes de bendición, para avanzar. Son planes en los cuales Dios nos muestra la eternidad y ese camino hacia la salvación. Los verdaderos discípulos e hijos de Dios, hermanos, siempre seremos conducidos por el camino de la cruz. El camino de la cruz es un camino adverso, difícil. Hermano, Jesús
Nos dice la palabra de Dios que Él tuvo que sufrir el maltrato de los hombres. Él fue escupido, lacerado, Él fue menospreciado, Él fue tratado como el peor de los malditos, como el peor de los hombres que hubiese hecho las peores maldades de la humanidad, hermano. Él fue tratado como una basura, como lo peor de la tierra. Pero Jesús estaba determinado a vivir el camino de la cruz. No les bastó con eso, sino la Biblia dice que le hicieron cargar su propia cruz sobre de él, hermano. Y él tuvo que caminar largo camino, hermano, después de haber sido azotado, golpeado, insultado. Hermano, él tuvo que cargar aquella cruz sobre sus hombros y avanzar hacia el lugar que era destinado, el Gólgota, el lugar de muerte, el lugar donde tenía que ser levantada la cruz, donde él iba a ser clavado. Y sabe algo, él tuvo que cargar esa cruz. Nadie más lo hizo. Jesús cargó aquella cruz que representaba los pecados de la humanidad, que representaba la maldad del hombre. Él la tomó sobre sus hombros y empezó a avanzar hasta su propia muerte. Dice la palabra de Dios en Isaías: como cordero enmudeció y no dijo una palabra. Él fue caminando hacia el camino de su muerte, hacia sus trasquiladores. Él se avanzó sin decir una palabra, sin reprochar, sin decir nada. Días atrás, en los momentos en los que Jesús estaba siendo apresado, uno de sus mejores amigos lo estaba negando ahí en ese lugar. Pero Jesús, hermano, no le acusó ni le señaló. Yo quiero decirte, amada persona, que Jesús no te señala, que Jesús no está esperando a que tú falles para decirte: eres un pecador, fallaste, mira cómo estás ahora. Jesús no está así, hermano. La Biblia dice que cuando Jesús salió para ser llevado, para ser juzgado, ahí estaba Jesús, y los ojos hermosos de amor del Señor Jesucristo voltearon a ver con toda ternura a Pedro, como diciéndole: Pedro, no te preocupes, yo estoy caminando hacia la redención y hacia la salvación. Unos ojos que traen perdón, misericordia sobre la humanidad. Amada persona, a Jesús no le importa lo que tú hayas hecho, cuántas veces le has fallado, o cuántas veces has venido delante de Él a decirle: Señor, perdóname, Señor, yo he hecho lo peor de lo peor sobre esta humanidad. Yo quiero decirte, no hay nada que tú puedas haber hecho que Dios no pueda perdonar o justificar delante de la presencia de nuestro Dios todopoderoso celestial. Y hoy en esta tarde yo quiero decirte que Jesús quiere perdonarte, abrazarte, y quiere encaminarte en ese camino de la cruz. Porque muchos cristianos vuelven atrás o fracasan en el camino de la fe, porque se niegan a caminar el camino de la cruz. La Biblia dice también que Jesús dijo en una ocasión: hay dos puertas, hay una estrecha y hay una muy ancha. Dice: pocos son los que deciden pasar por la puerta estrecha. La mayoría prefiere caminar a sus anchas en este mundo, haciendo lo que bien les parece, tomando las decisiones que bien les parecen. Pero el camino de la cruz nos lleva por medio de esa puerta angosta, donde está la palabra de Dios que nos instruye, que nos indica lo que tenemos que hacer, que nos dice cómo podemos llegar a Dios. Qué maravilloso sería poderle decir a usted que a lo mejor, si algún día muere usted, si le hacemos una serie de oraciones durante 15 días, un mes, usted lo vamos a poder llevar al cielo. Pero la Biblia no dice eso, mi hermano. La Biblia dice que los que no han creído en Cristo ya han sido condenados, que los que no han creído al mensaje de esperanza y de salvación ya han sido condenados. Pero los que han creído y han decidido seguir a Cristo, ellos ya han sido libres, libertos de la condenación, hermano. Solamente Cristo puede conducirnos en esa esperanza. Yo quiero hablarle tres puntos breves en este mensaje del camino de la cruz. En este camino usted y yo seremos persuadidos para abandonar este camino, hermano. De alguna u otra manera intentará el enemigo, el mundo, el pecado persuadirnos para no caminar en el camino de la cruz, para que usted y yo perdamos, no seamos distraídos, para que perdamos de vista el único camino que nos lleva hacia el Padre, que es Cristo el Señor. En una ocasión el Señor Jesucristo expresó: esforzaos a entrar por la puerta angosta,
Porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder hacerlo. Muchos no podrán entrar por la puerta angosta. En una ocasión un joven viene y le dice: yo he amado a mi prójimo, he servido a mi prójimo, ¿qué más debo hacer para hacerlo? Y Jesús le dice: ciertamente tú has hecho lo bueno, has ayudado al pobre, has cumplido con los mandamientos, has sido íntegro con tu matrimonio, íntegro con la relación con tus padres. Pero yo te digo, deja todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Sígueme a mí. El camino de la cruz, hermano, tiene un costo. Es dejar atrás aquello que nos amarra al mundo, al pecado, al enemigo, que nos mantiene atados a este mundo perdido, a este mundo sin esperanza. El camino de la cruz nos conduce a nuestra libertad, pero tenemos que dejar atrás aquel peso que nos complica el caminar y el poder entrar por aquella puerta angosta de la que Cristo habló, mi amado hermano. En el camino de la cruz vamos a encontrar toda clase de persuasión para desistir de nuestro caminar. Una de esos adversidades, de aquello que encontraremos, esas persuasiones que encontraremos, una de esas cosas son nuestra carne, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. La Biblia dice en Gálatas 5:17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, mi hermano. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hermano, hay una lucha continua, constante entre la carne y el espíritu. Todos los días usted lucha, hermanos. Cuando se levanta hay una lucha entre la carne y su espíritu, porque la carne desea que usted haga lo que no le agrada a Dios, pero el espíritu le dice: no, tienes que dejar el chisme, tienes que dejar de robar, tienes que dejar la droga, tienes que dejar el alcohol, tienes que dejar aquello que te ate al mundo. Pero entonces muchos cristianos sentimentales dicen: pero ¿cómo Dios me va a pedir eso? ¿Verdad? Como cuando Pedro le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Hermano, Cristo siempre habló derecho con la verdad. Hermano, la verdad tal vez ofendió en muchas ocasiones. La palabra de Dios va a tener que ofender en muchas ocasiones. Yo escuché en una ocasión predicar a un predicador, ¿verdad?, diciendo: si al mundo la verdad les ofende, déjales que les ofendan. Tantas veces que le hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Y andamos los cristianos por ahí: no prediques tan fuerte porque se nos van a ofender. Hermano, la palabra de Dios tiene que hablarse tal como es. No importa que ofenda, porque si no somos ofendidos, hermano, por la palabra, entonces ¿cómo sabremos que estamos actuando mal? Tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios. La carne va a querer, hermanos, de alguna manera persuadirnos a desistir del camino de la cruz. El mundo intentará persuadirnos de no caminar el camino de la cruz. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, si usted quiere ser un cristiano congraciado con el mundo, entonces yo le quiero decir que no es cristiano, es cristino. Decía mi mamá, nos decía mi mamá cuando éramos chiquitos: tú no eres cristiano, eres cristino, porque ni a la iglesia vas. Hermano, si usted se quiere congraciar con el mundo, pero no quiere, hermano, vivir la palabra como es: ay, no voy a ir a la iglesia porque el pastor nos dice, nos tira muchas pedradas. Hermano, no soy yo, la palabra de Dios se tiene que hablar. Y si dice usted una pedrada le llegó, es porque tal vez el Espíritu Santo quiere hablar a su corazón, hermano, quiere hablar a su vida para que usted vuelva al camino de la cruz, vuelva al camino que nos puede dar vida eterna y redención. El mundo va a querer persuadirnos de alejarnos de Dios. ¿Y a poco no lo hace, hermano? Usted ve la tecnología, mira la televisión, y usted lo único que ve es la ideología que el mundo quiere hacer encajar al ser humano.
están bombardeando a nuestros hijos, el mundo, para que nuestros hijos vivan y crean en su mente, en su corazón, que esa es la manera de vivir. Pero la iglesia tiene que levantar la voz. Usted como padre de familia, usted como hijo de Dios tiene que levantar la voz, pelear por sus hijos, por su casa, enseñarle que el enemigo, el mundo quiere bombardear su corazón, su familia, quiere destruirla, porque la Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir. Pero muchos padres preferimos dejarle al mundo que eduque a nuestros hijos, hermano, para que les enseñe cómo ofender a Dios, cómo lastimar a Dios, hermano, por sus actos corrompidos, perversos. Otra de las persuasiones para dejar el camino de la cruz es las acechanzas del diablo. Dice la palabra de Dios: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6 versículo 11. Y dice la Biblia: no deis lugar al diablo. El diablo nos va a acechar. Yo recuerdo el Salmo 91, donde expresa el salmista diciendo que líbranos del lazo del cazador. Hermano, el cazador es el diablo. Él lo está cazando a usted y él está tendiendo trampa alrededor de usted. Pero muchos creyentes incrédulos, hermano, que creen que con venir a escuchar un sermón el domingo, con eso van a tener para poder hacerle frente, hermano, a las acechanzas del enemigo. Su Biblia la tienen solamente como un adorno ahí en los libreros. No oran, no ayunan, van a la iglesia los domingos solamente. No quieren tener más relación con la iglesia. A lo mejor alguno cree diciendo: llevo mi ofrenda a la iglesia y ya con eso me siento bien con el Señor. Hermano, gloria a Dios si usted ofrenda, bendito sea el Señor. Pero yo quiero hablarle con la verdad. El dinero no nos puede salvar. Nuestras buenas obras no pueden salvarnos. Nosotros no vamos a entrar al cielo porque usted sea un buen hombre o una buena mujer. Yo recuerdo que cuando a mí se me predicó la palabra, hermano, era un joven de 14 años cuando mi entendimiento se abrió. Era un joven que nunca tomó, nunca fumó. Era un joven que vivía en casa con papá y con mamá. Pero cuando me hablaron de la palabra de Dios, yo me sentí el joven más miserable de este planeta. Yo sabía que necesitaba la salvación de mi Señor para poder llegar a Él. Yo ahí me di cuenta que era el hombre más pecador, que era el ser más pecador sobre esta tierra, y que no había nada que pudiera darme una esperanza sino solamente Jesucristo. Recuerdo aquella noche de octubre, hermanos, en aquella célula, estaba yo con mis ojos cerrados y de repente en mis ojos así cerrados vi una cruz que se elevaba. Llámelo visión, no sé cómo lo quiera llamar, pero yo empecé a ver una cruz que se levantaba grande sobre mí, y entonces empecé a llorar. Nadie me dijo tienes que llorar, nadie me dijo tienes que orar para decirle que Cristo entre en tu corazón. Yo ahí en ese momento, mientras veía aquella cruz levantarse, yo le dije a Dios: Señor, yo necesito de ti, necesito que tú entres en mi corazón, que cambies mi familia, que cambies mis circunstancias, que cambies mi vida. Necesito de tu presencia. Hermano, nadie me lo reveló sino el Señor. Sentí la necesidad de su perdón, de su amor en mi corazón. Y entonces ahí Cristo vino y transformó lo profundo de mi ser. ¿Sabe algo? La definición de acechar significa observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarle o hacerle algún daño. Es amenazar a una persona. Satanás, hermano, amenaza nuestra vida a cada instante. No crea que va a ser suficiente diciendo: yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. ¿Usted cree que el diablo lo va a hacer, hermano? Si el diablo ahí en los cielos anduvo a espaldas de Dios, hablando con los ángeles, vamos a rebelarnos contra Dios. Yo puedo ser su Dios y yo puedo hacer las cosas bien, yo puedo hacerlas mejor que Él. Hermano, Él se rebeló contra Dios. ¿Usted cree que el enemigo va a decir: el hermano fulano no se va a meter conmigo, yo no me meto con él, ¿verdad? Hermano, no es así, no funcionan así las cosas. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien desayunarse, a quien devorarse, mi hermano.
Tenemos que ser cristianos, hermanos, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, las maquinaciones de este mundo. Nuestros hijos están siendo golpeados, hermano, por el enemigo. Los está bombardeando, se los está robando sin darse cuenta usted. Usted tal vez los tiene ahí en su casa, pero Satanás se los está robando de su familia, de su casa. Muchos de nuestros hijos no saben ni siquiera quién es Dios, no lo han experimentado. Cuando vienen a la iglesia nos ven levantar nuestras manos así como extrañados, diciendo: ¿y este por qué levanta las manos? ¿Por qué llora? Porque Satanás se los está robando sin darse usted cuenta, mi hermano. Allí en su propia casa se está metiendo, hermano. El camino de la cruz, hermano. En el camino de la cruz hay un precio que se tiene que pagar y alguien tendrá que morir. ¿Sabía usted eso, mi hermano? Cuando Jesús caminó a la cruz, Él no lo hizo solamente para llevar la cruz hasta el Gólgota y decir: bueno, aquí está la cruz, ya me pegaron, ya hicieron, ahora sí, Señor, manda las legiones de ángeles y que me defiendan y me protejan. Jesucristo llegó hasta el Gólgota, hermano, y ahí fue clavado en la cruz. Sus manos fueron perforadas por unos clavos gigantescos. Su cuerpo destrozado, abierto, su carne podía verse, golpeado, su cara hinchada por tantos golpes. Aquella corona, aquellas espinas, muchos lo dibujan como unas enterraditas y unas gotitas de sangre. No, mi hermano, aquellas espinas se clavaron en su cabeza, penetraron en ella y lo hicieron sufrir y sangrar verdaderamente, hermano. Él estaba clavado en aquella cruz. Unos clavos clavaron aquellas manos, aquel madero. Sus pies fueron atravesados y fue clavado literalmente en aquel madero, y lo levantaron como una señal para el pueblo de lo que le podía pasar a aquellos que no hacían lo correcto, pero no sabían que lo que Jesús estaba haciendo ahí era algo maravilloso. La Biblia dice que así como aquella serpiente que levantó Moisés en el desierto, así también aquellos que voltearan a ver a la cruz de Cristo podrían recibir la salvación, hermanos, eterna. Ahora usted y yo, aquella señal, cuando yo miraba aquella cruz, cuando cerraba mis ojos, yo me di cuenta que ahí tenía una esperanza, que ahora tenía una esperanza de salvación, que aquel sufrimiento, aquello que yo había vivido, yo lo había vivido sin esperanza, sin alguna ápice de esperanza, pero ahora estaba viendo la señal de mi libertad y de mi esperanza. Casi estoy terminando, hermano. Cristo fue nuestro mayor ejemplo en el camino de la cruz. Era completamente necesario que Cristo padeciera este doloroso camino, mi hermano. Sí o sí, Cristo tenía que ir a la cruz. Si Cristo hubiera decidido que las legiones de ángeles descendieran antes de ir a esa cruz, usted y yo estuviéramos perdidos por la eternidad. Pero que Cristo le amó tanto a usted y me amó tanto a mí, que Él decidió ser levantado en aquel madero por usted y por mí. Y todavía la humanidad ingenua clamaban allá al pie diciendo: tú que decías que al tercer día levantabas el templo, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y todavía él clamando al Padre, diciéndole: Padre, perdónales porque no saben lo que están haciendo. Ellos no entienden lo que yo estoy haciendo aquí en este madero. Cuando Él exclamó: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es, hermano. Ahí en ese momento, hermano, se estaba rompiendo el velo que separaba a la humanidad de Dios, hermano, y Él estaba abriendo un camino de esperanza y de salvación para usted y para mí, mi amado hermano. Algo tiene que morir en la cruz, en el camino de la cruz. Jesús tuvo que morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Hebreos 9:22: sin el derramamiento de la sangre de Jesús, sin su muerte en la cruz del Calvario, no puede haber remisión de los pecados. Tenía que derramarse su sangre para que hubiera redención. Algo realmente maravilloso que la Biblia nos deja ver, hermanos,
es que Cristo no tiene a nadie a la fuerza en el camino, que pocos se determinan a caminar. Fíjese cómo expresa Jesús en el pasaje que hace un momento leímos: si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús no obliga a nadie a seguirle, hermano. Esto es voluntario. Si usted quiere seguirlo, fíjese lo que expresa el Señor. Cristo no quiere forzados, sino voluntarios. Si alguno me quiere seguir, a lo mejor hay alguien aquí que dice: yo quiero seguir a ese Cristo, yo quiero seguir a ese Dios, yo quiero decirle: está en el lugar correcto. Ahora Dios se le revela y se le muestra a usted en esa cruz, no para condenación, sino para vida eterna. Si usted quiere seguirle, puede hacerlo. Si usted quiere avanzar con Él, puede hacerlo, porque Él nos da la oportunidad de que si alguno quiere seguirlo, podemos hacerlo. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena y si hablo por mi propia cuenta, dice la palabra de Dios. En el versículo 24, hermanos, y con esto quiero terminar. Hay tres, hermanos, frases importantes para aquellos que estamos en el camino de la cruz. Primero, les dijo: niéguense a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, es decir, a ese yo que hay dentro de nosotros y que nos inclina a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes ni servir a nuestros propios intereses, sino depender en todo de Dios y hacer y sufrir todo cuanto Él tenga preparado para nosotros. Pablo, cuando iba a ser llevado, iba a bajar a Jerusalén, llegó un profeta y estaban los hermanos reunidos, y aquel profeta tomó el cinturón de Pablo en sus manos y empezó a profetizarles. Les dice: aquel de quien sea este cinturón, cuando esté en Jerusalén, será apresado, será torturado, será lacerado, va a sufrir. Y Pablo, los hermanos, como de esos cristianos sentimentales que hay en la iglesia: pobrecito Pablo, pero ¿por qué va a sufrir? Y Pablo se levanta con autoridad y determinación, les dice: no, hermanos, yo estoy dispuesto hasta ir a la misma muerte por Jesús. Yo no estoy aquí por a medias o a medias tintas, o medio que soy cristiano, no lo soy. Él dijo: yo estoy decidido aún a morir si fuera necesario por mi amado Salvador. Hermano, negarse a sí mismo es decir: yo no quiero lo mío, yo quiero lo de Dios. Y aunque muchas veces le cueste lo suyo, a usted no le va a importar. El apóstol expresaba diciendo: para mí el vivir el Cristo es Cristo. Cristo vive en mí y yo vivo en Él. Hermano, para Pablo Cristo le significaba todo. Dice entonces Pablo, les dijo a aquellos hermanos que le estaban lamentando, diciendo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Como diciéndole: no, a mí no me funcionan los sentimientos, a mí no me lloren. Y les dijo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Negarse a sí mismo, hermanos, es hacer a un lado el yo. Muchos sufren diciendo: es que acá, hermano, deje eso, deje que Cristo viva en usted, que Cristo crezca en usted. Gloria al Señor. Dice también: tome su cruz. Segundo, los discípulos de Cristo estaban familiarizados con este concepto, hermanos, ya que mucho antes de Cristo, Antíoco Epifanes había hecho crucificar a muchos judíos. Según testimonio de Flavio Josefo, el condenado a muerte en la cruz era obligado a llevar sobre sus hombros el instrumento de su sufrimiento y suplicio. Así pues, el seguidor de Cristo ha de alistarse a esta fila de condenados a muerte, que van tras Él llevando a cada uno su propia cruz. Esta cruz, hermano, no consiste en la resignación para soportar las molestias de la vida,
sino en asumir con entrega y responsabilidad nuestra cruz. Todo discípulo de Cristo ha de tomar voluntariamente esta cruz suya, preparada y elegida por Dios mismo, no por nosotros mismos. Pero no es nuestra porque es nuestro lote, no el del vecino, y está hecha para nuestros hombros porque es bueno y competente el artesano que nos la ha preparado. Esta cruz, hermano, hemos de tomarla y seguir con ella a Cristo. No debemos hacernos la cruz nosotros mismos mediante el arrojo y la necia indiscreción, sino arrimar el hombro a la que Dios ha preparado, sin temor a su peso, que es tanto menor cuanto mayor es el amor con que Él nos lleva. Hermano, usted va a decir: yo cómo sufro. No es un caso único, hermano. Elías oraba en una cueva diciendo: Señor, solamente yo quedo de los que sirven. Y Dios lo sentó en su realidad y le dijo: no te equivoques, Elías, yo tengo todavía 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Hermano, todos enfrentamos el camino de la cruz. Hermano, esa cruz usted y yo tenemos que vivirla como Cristo lo hizo, llevarla sobre nuestros hombros, hermano, todos los días, y caminar hacia Jesús, caminar en nuestro trayecto hacia la vida eterna, siguiendo al único que nos mostró el mayor ejemplo, hermano, mostrado antes a la humanidad. Ni Mahoma ni ninguno de estos hombres a los que muchos adoran, ni Buda, hermanos, dio la vida por sus discípulos ni por su gente. Solamente Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él tomó la cruz y con toda convicción caminó hacia el Gólgota, y ahí llegó, hermanos, y lo pusieron ahí, lo clavaron, y Él enmudeció y no dijo una sola palabra por usted y por mí, porque nos amó, porque le amó con amor eterno, mi amado hermano. Y dice la palabra de Dios, y con esto termino: sígame. Aquí la frase tiene un sentido más profundo que venir en pos de mí, ya que ahora supone ir cargando con la cruz en el seguimiento de Cristo. Pero el hecho de que le seguimos a Él en esto nos ha de consolar, porque Él fue adelante, hermanos. Él nos mostró el camino. Él llevó el peso más fuerte, pues la cruz que para Él fue maldición, para usted y para mí fue bendición. Él fue colgado como un maldito para que usted y yo recibiéramos la corona de la vida, como vencedores, como más que vencedores. Mientras que la multitud se burlaba de Cristo en aquella cruz. Amado hermano, yo no sé lo que usted ha vivido, yo no sé el dolor que ha enfrentado, pero yo le digo: niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y siga a aquel que le puso la muestra en el camino. Él no dio marcha atrás, Él no volteó atrás diciendo: ¿por qué lo hago? Esta humanidad no es agradecida. Esta humanidad aún me está crucificando y me está juzgando y me está señalando. Él no dijo nada, Él enmudeció y fue a la cruz por usted y por mí. Yo le invito a que en esta tarde usted tome su cruz, hermano, y avance hacia la vida eterna. Que le diga al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo no sé lo difícil que tal vez ha sido para muchos de los creyentes el camino de la cruz, hermano. A lo mejor usted llega aquí y me dice: pastor, usted no sabe lo que yo he sufrido. Hermano, tal vez no lo sé. A lo mejor yo he sufrido más que usted, no lo sé. Pero lo que yo sí le puedo decir es que el camino de la cruz ha sido hecho para que usted y yo podamos crecer, hermano, en el Señor. A mí me sorprende al Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. No me importa morir. Yo vivo en los propósitos de Dios, pero algún día esos propósitos aquí en la tierra se van a terminar y usted y yo tendremos que morir, hermano. Pero entonces vendrá lo más glorioso que le pueda suceder al hombre, al creyente, al Hijo de Dios: el poder mirar a Dios cara a cara, el poder mirar a Cristo cara a cara y poder entonces sentir sus brazos rodeando su vida. La vida eterna, hermano, está preparada para aquellos que le aman, para aquellos que sirven al Señor, para aquellos que creen a su palabra. Yo no sé usted cómo venga o en qué condiciones venga, pero el Cristo que dio su vida por usted y por mí está en este lugar.
Hace un momento cantábamos un canto precioso, llenaba mi corazón. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual al de Él. No hay otro nombre delante del cual no caiga nadie rendido delante de Él. No hay ese nombre que le fue dado a Él. Cuando los demonios lo escuchan, tiemblan delante de Él. Hermano, yo he estado en liberaciones donde se habla el nombre de Jesús y el mismo demonio dice: no digas ese nombre, no digas ese nombre, porque ellos saben quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el que dio su vida en la cruz del Calvario. Ese Jesús es el mismo que extendió sus brazos tan grandes en aquella cruz, en el Gólgota, para darnos una esperanza a usted y a mí. Póngase sobre sus pies. Y yo quiero hacer dos llamados en esta tarde a este lugar. El primero de ellos: si usted, hermano, no ha conocido a ese Cristo que fue levantado en el Gólgota, yo quiero invitarlo a que venga a este lugar para que pueda conocerle, para que pueda experimentarlo en su vida y en su corazón. Yo quiero invitarle, si usted quiere encontrarse con ese Jesús, con ese Cristo, el Redentor, el que nos abrió camino hacia el Padre, hoy es el momento en esta tarde. Pero también este llamado es para aquellos que han tenido que ir cargando la cruz ahora que han seguido a Cristo y que dicen: pastor, yo me siento cansado. Yo quiero recordarle, hermano, lo que Cristo vivió en la cruz del Calvario. No se rinda, levántese, sirva al Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y avance, hermano, en el camino de la cruz. No se puede dar por vencido, porque Cristo, hermano, no se dio por vencido en la cruz. Él nos puso el mayor de los ejemplos y Él no se bajó de la cruz. Él no se arrepintió al estar ahí al pie del Gólgota. Él sufrió su destino, hermano. Él sufrió lo que tenía que sufrir a la cruz, con todo conocimiento de lo que Él iba a vivir ahí, hermano. Y yo quiero invitar, el altar está abierto, hermano. Si usted quiere venir